¿Puede el aroma de la esperanza sobrevivir al hedor de la injusticia? Ismael Diallo se aferraba a esa pregunta mientras el tren entraba en la estación de Atocha, en Madrid. El aire de la ciudad, una mezcla de asfalto caliente, gases de escape y el lejano perfume de los tilos del Retiro, era un bálsamo y una promesa. Detrás quedaban los campos de la banda de la Provenza, donde una beca modesta le había permitido pulir su don para la cocina, y más atrás aún, el recuerdo imborrable de su abuela Fatou, enseñándole los secretos de la yassa y el tibudien bajo el sol de Dakar. Su piel oscura, el color del ébano pulido, contrastaba con el blanco casi translúcido de sus ropas de viaje, sencillas pero impecables. En su mochila, junto a un par de mudas y sus preciados cuchillos, llevaba el peso de un sueño: triunfar en el Olivo Real, un templo gastronómico con 2 estrellas Michelin en el corazón del barrio de Salamanca. El primer día fue una sinfonía de acero inoxidable, sártenes silbantes y el estrépito de órdenes cruzadas. La cocina del Olivo Real era un organismo vivo, febril, jerárquico. Ismael, alto y delgado, con unos ojos oscuros que absorbían cada detalle, se sentía a la vez intimidado y fascinado. Conoció a Lucía Morales, otra stagiaire de su edad, madrileña de Carabanchel, con una mirada astuta y una actitud inicialmente distante, como si midiera a cada nuevo aspirante. Luego estaba Javier Alonso, el jefe de partida al que había sido asignado. 35 años, cabello rubio ceniza perfectamente peinado, ojos azules como el hielo y una piel pálida que parecía no haber visto nunca el sol. Su uniforme era una armadura inmaculada. Desde el primer momento, la frialdad de Javier fue un muro. Le asignó las tareas más ingratas: pelar montañas de patatas, limpiar calamares hasta que sus dedos se arrugaron, fregar el suelo de su partida. Apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con monosílabos o con un tono que destilaba una impaciencia apenas contenida. Ismael notó cómo la mirada de Javier se detenía a veces en sus manos, en su piel, antes de desviarse con un rictus casi imperceptible. Un día, Ismael preparó una mise en place de verduras para un fondo, con una precisión y rapidez que sorprendió a uno de los cocineros más veteranos, quien murmuró un "no está mal, chico". Javier, que lo oyó, se acercó. «Aquí no se viene a hacer exhibiciones», Diallo siseó, su voz baja pero afilada. «Aquí se trabaja y se calla. Hay gente que no entiende cómo funcionan las cosas en una cocina de este nivel». La ambigüedad de sus palabras, cargada de un subtexto que Ismael empezaba a intuir, le dejó un sabor amargo. El verdadero bautismo de fuego llegó una tarde. Ismael había dedicado horas a una delicada salsa holandesa, siguiendo la receta al pie de la letra. Estaba orgulloso de su textura sedosa, de su color amarillo pálido perfecto. Justo antes del servicio, mientras la tensión crecía, Javier pasó junto a su puesto y con un movimiento que pareció torpe pero que Ismael sintió calculado, tropezó. El cazo con la salsa voló por los aires, estrellándose contra el suelo. «Pero bueno, Diallo, no te he dicho 1000 veces que no dejes las cosas en medio», bramó Javier, su rostro enrojecido, aunque sus ojos fríos no perdían su brillo calculador. «¿Ahora qué hacemos, Inútil». Ismael, paralizado, solo pudo balbucear una disculpa, sintiendo las miradas de todo el equipo clavadas en él. La humillación era un nudo en su garganta. Sabía, con una certeza helada, que no había sido un accidente. Las semanas siguientes se convirtieron en una lenta tortura. Javier parecía haber encontrado en Ismael su pasatiempo favorito. Las tareas ingratas se multiplicaron. Las críticas, siempre por detalles nimios o inventados, eran constantes y a menudo públicas. «Diallo, este brunoise parece hecho por un ciego». «Diallo, este es tu ritmo. En mi pueblo las tortugas son más rápidas». A veces los ingredientes cruciales para las preparaciones de Ismael desaparecían misteriosamente de su estante, o las comandas para sus platos se perdían. Si Ismael intentaba preguntar, Javier lo despachaba con un gesto de fastidio. «Aprende a organizarte, es tu problema». Ismael intentó complacerlo, redoblar sus esfuerzos, anticiparse a sus deseos, pero cada intento era recibido con más desdén. Empezó a dudar de sí mismo, de su talento, de la pasión que lo había llevado hasta allí. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si él no estaba hecho para esto? La presión era aplastante. Se aisló, temeroso de cometer el más mínimo error, de atraer aún más la ira de su jefe de partida. Las noches en su diminuta habitación alquilada en Lavapiés, compartida con otros 2 inmigrantes, eran largas y solitarias.
El recuerdo de la discriminación sufrida en Francia, las miradas de soslayo, los comentarios velados, volvían a perseguirlo. Un día, durante una breve pausa, Ismael mencionó casualmente una técnica que había aprendido para clarificar consomés, una idea que podría mejorar uno de los platos de la partida. A la mañana siguiente escuchó a Javier explicar su nueva idea a la chef Elena Pascual, la imponente y respetada chef ejecutiva del restaurante. Ismael sintió una punzada de rabia impotente, pero se mordió la lengua. ¿Qué podía hacer? ¿A quién le iba a creer la chef? Lucía Morales, la otra stagiaire, había mantenido su distancia, absorta en su propia lucha por sobrevivir en ese entorno competitivo. Pero era observadora. Empezó a notar el patrón. Las críticas desproporcionadas, los accidentes que siempre perjudicaban a Ismael, la forma en que Javier parecía disfrutar minando su confianza. Un mediodía, mientras Ismael estaba en la cámara frigorífica buscando un producto, Lucía vio con sus propios ojos cómo Javier se acercaba sigilosamente a la tabla de Ismael y añadía un exceso de sal a una vinagreta que éste acababa de preparar. Cuando Ismael regresó y probó la vinagreta, su rostro se descompuso. Javier, desde el otro lado de la partida, sonrió con suficiencia. Lucía no dijo nada, el miedo a las represalias era demasiado fuerte, pero su mirada se cruzó con la de Ismael, una mirada que decía, «Lo he visto, no estás loco». Para Ismael, ese pequeño gesto de reconocimiento fue un salvavidas en medio de la tormenta. Las llamadas a su abuela Fatu eran su único consuelo. Su voz cálida al otro lado del teléfono le recordaba quién era. «Ismael, mi niño», le decía, «la comida no miente. Si cocinas con el corazón, la verdad siempre sale a la luz. No dejes que nadie apague tu fuego». Esas palabras resonaban en él, dándole fuerzas para seguir un día más. Hubo un pequeño punto de inflexión. Una tarde, Javier tuvo que ausentarse por una llamada urgente. De repente, una de las planchas de su partida empezó a humear peligrosamente, una preparación delicada a punto de quemarse. El segundo de Javier entró en pánico. Ismael, superando su timidez y el miedo a represalias, dio un paso al frente, bajó el fuego con decisión, añadió un poco de líquido y salvó la situación con una calma y una destreza que impresionaron a los demás cocineros. Cuando Javier regresó y se enteró, en lugar de agradecerle, le lanzó una mirada cargada de un odio frío que heló la sangre a Ismael. La pequeña victoria solo había servido para avivar la animadversión de su verdugo. Armándose de valor, Ismael intentó hablar con Javier. Lo abordó al final del servicio, cuando la cocina estaba casi vacía. «Javier, ¿puedo hablar contigo un momento? Siento que hay algún problema conmigo». Javier se secó las manos lentamente en su delantal, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios. «¿Problemas, Diallo? El único problema aquí es que quizás no estás a la altura. Esto no es una ONG, esto es el Olivo Real. Aquí se viene a rendir, no a lloriquear. Si no puedes con la presión, la puerta es muy ancha. Quizás deberías buscarte algo más, acorde a tus capacidades». El gaslighting era brutal. Ismael se sintió pequeño, estúpido por haberlo intentado. Pocas semanas después, la noticia cayó como una bomba en la cocina. Un crítico gastronómico de renombre internacional, de esos cuyas reseñas podían encumbrar o hundir un restaurante, visitaría el Olivo Real de forma anónima en los próximos días. La tensión se multiplicó por 100. La chef Elena Pascual reunió a todo el equipo. Su discurso fue breve pero contundente, exigía perfección absoluta. Cada plato debía ser una obra de arte. El prestigio del restaurante y quizás una tercera estrella Michelin estaban en juego. Al día siguiente, Javier se acercó a Ismael. En su rostro una sonrisa que a Ismael le pareció la de un depredador a punto de saltar sobre su presa. «Diallo», dijo, con una falsa amabilidad que le erizó el vello de la nuca, «tengo una tarea especial para ti. Para la cena del crítico, te encargarás del corazón de alcachofa confitada con velouté de hinojo y perlas de trufa negra. Es un plato secundario, pero muy técnico. Confío en que estarás a la altura». Ismael sintió un escalofrío. Era un plato endiabladamente delicado, donde el más mínimo error sería fatal. Era una trampa, lo sabía. Javier quería que fallara, y que lo hiciera en el momento más crítico. Esa noche, Ismael apenas durmió. La imagen de la sonrisa de Javier se repetía en su mente, pero también las palabras de su abuela, «La comida no miente», y la mirada de Lucía. Una nueva determinación, forjada en meses de humillación y duda, empezó a crecer en su interior. No iba a ser una víctima pasiva.
A la mañana siguiente, Lucía se le acercó discretamente. Ismael susurró: «Ten cuidado. He visto a Javier merodeando tu estación cuando no estabas. Actuaba de forma muy extraña». Ismael asintió, agradecido. Su plan comenzaba a tomar forma. Dedicó la mañana a preparar el plato, pero hizo dos versiones del componente clave, la delicada velouté de hinojo. Una, la perfecta, la escondió cuidadosamente en un rincón refrigerado que solo él conocía. La otra, la señuelo, la dejó a la vista en su puesto de trabajo. Le pidió a Lucía que, si podía, estuviera atenta a cualquier movimiento de Javier cerca de su zona. Él mismo, con disimulo, colocó su viejo móvil, con la cámara activada, estratégicamente escondido entre unos tarros de especias, apuntando a su mesa de trabajo. Llegó la hora del servicio. La cocina era un infierno de actividad controlada. La comanda del crítico llegó. Ismael sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sus manos se movían con una precisión aprendida. Vio, por el rabillo del ojo, cómo Javier se acercaba a su estación. Fingió estar concentrado en otra cosa. Javier, creyéndose a salvo de miradas indiscretas, cogió un salero y, con una rapidez pasmosa, vació una cantidad ingente de sal en la velouté señuelo. Luego, con la misma discreción, alteró ligeramente la temperatura de la placa donde se mantenía. Ismael lo vio todo a través del reflejo de una bandeja de acero. Su móvil también lo estaba grabando. El momento llegó. Javier tomó el plato supuestamente preparado por Ismael. «Chef», llamó a Elena Pascual, que supervisaba el pase con ojos de halcón. «El plato de Diallo para la mesa del crítico». Su voz destilaba una falsa preocupación. «Me temo que hay un problema». La chef Elena se acercó, probó una minúscula porción de la velouté del plato que Javier sostenía. Su rostro se endureció. Miró a Ismael, que esperaba pálido pero erguido. «Diallo», dijo la chef, su voz peligrosamente calmada. «¿Qué es esto?». Javier sonreía por dentro. Era el final de Ismael. Pero entonces Ismael dio un paso al frente. «Chef, con su permiso», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Eso no es lo que yo preparé». La cocina entera pareció contener la respiración. Javier lo miró, desconcertado por un instante. «Lo que ha probado, chef», continuó Ismael, «es una preparación que ha sido manipulada. Tengo pruebas». Con un movimiento rápido, sacó su móvil y mostró la grabación. El rostro de Javier, captado en el vídeo mientras saboteaba la salsa, era inconfundible. Lucía, a su lado, asintió con la cabeza. «Yo también lo vi, chef. Vi cómo añadía sal». El silencio en la cocina era sepulcral. Javier estaba lívido, boqueando como un pez fuera del agua. «Y esta», dijo Ismael, sacando de su escondite la verdadera velouté, impecable, aromática, es mi preparación. Con manos seguras montó el plato delante de la chef Elena. El corazón de alcachofa, perfectamente confitado, descansaba sobre un lecho de la velouté auténtica, coronado por las brillantes perlas de trufa. Era una obra de arte. La chef Elena probó la versión de Ismael. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su mirada era una mezcla de furia y asombro. Miró a Javier y luego a Ismael. «Javier», la voz de la chef Elena Pascual resonó en la cocina, cortante como el filo de un cuchillo japonés. «¿Tienes algo que decir?». Javier Alonso balbuceó, intentó negar, pero la evidencia del vídeo y el testimonio de Lucía eran irrefutables. Su arrogancia se había desmoronado, dejando al descubierto a un hombre pequeño y asustado. La chef Elena no necesitaba más. Su rostro, normalmente impasible, estaba contraído por una ira fría. «Recoge tus cosas, Javier. Estás despedido, inmediatamente. Y te aseguro que la historia de tu comportamiento antiético y tus prejuicios asquerosos no se quedará entre estas paredes. En mi cocina no hay lugar para saboteadores ni para racistas». Javier, blanco como el papel, salió de la cocina sin decir una palabra más, bajo la mirada atónita del resto del equipo. Luego la chef Elena se volvió hacia Ismael. Había una nueva suavidad en sus ojos. «Ismael», dijo, y esta vez su voz era más cálida. «Te pido disculpas. Disculpas por no haber visto antes lo que estaba sucediendo. Este tipo de comportamiento es intolerable». Hizo una pausa, mirando el plato perfecto que Ismael había creado. «Tienes un talento excepcional, una integridad admirable y un coraje que pocos demuestran. A partir de mañana dejas de ser stagiaire. Te ofrezco un contrato como cocinero de partida. En esta cocina, el talento, el trabajo duro y la honestidad son lo único que cuenta». Ismael sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo. Solo pudo asentir, una enorme ola de alivio y reivindicación recorriendo su cuerpo. «Gracias, chef. Muchas gracias».
El resto del servicio transcurrió con una eficiencia renovada. Algunos de los cocineros que antes habían sido indiferentes o incluso habían participado con risitas en las humillaciones de Javier, ahora miraban a Ismael con un respeto recién descubierto. Lucía le dio un apretón en el brazo y le sonrió abiertamente. «Te lo mereces, Ismael». Días después, la reseña del crítico gastronómico fue publicada en uno de los periódicos más importantes del país y replicada en portales internacionales. Era un canto de alabanza a el olivo real. Y entre todos los platos, el crítico destacaba uno en particular: un sorprendente y exquisito corazón de alcachofa confitada con velouté de hinojo, una sinfonía de texturas y sabores que revela una mano maestra y un alma sensible en la cocina. Nadie fuera de la cocina sabía la historia completa detrás de ese plato, pero para Ismael esas palabras eran la confirmación definitiva. Los meses siguientes fueron de arduo trabajo, pero también de crecimiento y reconocimiento.